Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Hoy día continuamos con el tema o temas de la Edad Media, muchachos. Hoy día vamos a trabajar los temas que ya estuvimos viendo en las clases pasadas, solo que lo vamos a desarrollar un poquito mejor, ¿ok? Y tiene que ver con la cultura medieval. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo acerca de la escolástica, de las universidades? Bien, vamos a complementar esa parte de la cultura, pero esta vez con lo que es, ¿qué se llama? El arte medieval, ¿ya? A ver, un ratito, chicos. Bien, está bien. Pensé que no se estaba grabando, pero está bien. Chicos, entonces, nos vengamos, ¿ya? Yo soy el profesor José Manuel Durán y vamos a empezar con lo que es primero la escolástica. El tema ya lo hemos desarrollado, así que lo vamos a simplemente a complementar, ¿ok? Cuando hablamos de la escolástica, esto puede ser traducido como la ciencia de la escuela. Una cosa, durante la Edad Media, como ya habíamos dicho, la vida de las personas, la razón de las personas, giraba en torno a Dios, ¿no es cierto? A la creencia religiosa. Es decir, la iglesia, ya lo hemos dicho, era una institución muy importante en la sociedad, en todo aspecto de la sociedad. Por lo tanto, de alguna manera, al estar muy fuerte la cultura de la iglesia, no se pudo desarrollar un avance científico y una cultura científica en realidad, como si se había venido desarrollando en la antigüedad, en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Lo que pasa es que ahora en la Edad Media, como todo está alrededor de la religión y se centra en la fe y en la creencia, ya la ciencia, estoy hablando solo de Europa, entonces en Europa la ciencia como que ya pasó a segundo plano, ya que primero está la fe, está la creencia religiosa, y ya después viene el conocimiento científico, cosa que por ejemplo no pasaba en la antigua China, perdón, en la China de la Edad Media, ni tampoco en el mundo del Islam, ¿no? Ahí sí se siguió dando impulso a lo que es la ciencia y la cultura, pero en Europa no, por lo mismo que la religión de alguna manera no lo permitía, no permitía ese desarrollo. Sin embargo, no es adecuado decir que en la Edad Media no hubo ningún avance. Claro, no hubo mucho, pero no estamos diciendo que no se avanzó nada. Sí hubo un avance científico, no como el que se hubiese esperado luego de tener a la Edad Antigua con todos sus aportes, pero sí, ¿ya? Y una de esas manifestaciones culturales es la escolástica. La escolástica, se puede decir, es una corriente filosófica que surge en Europa precisamente por el requerir, ¿no? Las personas el conocimiento científico que ya se tenía desde Grecia y Roma. Sin embargo, chicos, se tiene en cuenta el conocimiento científico de estas civilizaciones antiguas, pero sin dejar de lado la fe. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de fórmula, ¿ya? La escolástica es el resultado de la filosofía antigua, es decir, sobre todo la griega. Recuerden que Grecia surge con fuerza este pensamiento filosófico, pero sumada a la doctrina cristiana. Pero si tenemos que hacer acá entre filosofía y creencia, la creencia va a ser superior al conocimiento filosófico, o sea, al conocimiento científico. Por lo tanto, siempre va a estar influida por la religión. Sin embargo, esta institución llamada escolástica buscaba conocimiento, desarrollo en diferentes tipos de ciencias y estaba a cargo precisamente de religiosos. Tenemos así, por ejemplo, que el padre de la escolástica es el obispo Anselmo de Canterbury, mientras que entre sus máximos representantes se encuentra Santo Tomás de Aquino, ¿sí? A quien estamos viendo precisamente ahí. San Agustín de Hipona no es de la escolástica, pero lo menciono acá porque ya es un clérigo, miembro del clero, pero ya en pleno siglo IV o V después de Cristo, ya él era filósofo, aportaba con la filosofía medieval. Ya muchos años después, recién Anselmo de Canterbury es el que inicia este movimiento y llega a su máxima representación con Santo Tomás de Aquino. Como ves, son miembros, ¿no? Representantes del clero católico quienes precisamente impulsan este saber llamado la escolástica. ¿Dónde vemos reflejada aquí ya de manera concreta estos saberes de la escolástica? Los vemos en el surgimiento de las primeras universidades. Todos sabemos y aspiramos, supongo, estar en una universidad, y sabemos que no es un centro de estudios donde se enfoca en el estudio científico, precisamente ya que estamos hablando de ciencia, ¿no? Pero ya de diferentes disciplinas. Hoy en día le decimos carreras, ¿no? Carreras universitarias.
En la Edad Media, muchachos, la escolástica precisamente fue el fundamento para que surjan las universidades. En un principio, estas universidades se basaban en las escuelas palatinas que había creado el emperador Carlomagno durante el Imperio Carolingio. Recuerda que Carlomagno fue un gran administrador y organizador, ¿no? El padre de los europeos. Gracias a que él se preocupaba por la educación, estas escuelas palatinas sirvieron para que sean la base de lo que serían posteriormente las universidades. Entonces, es el legado más importante de la escolástica. Y tenemos acá ya un poco de historia, hablando de cuáles fueron las primeras universidades que surgieron en el mundo. La universidad más antigua se encuentra en Italia, es la Universidad de Bolonia, fundada en 1088. Luego le seguiría la de Oxford, en Inglaterra, la de Palencia en España, París en Francia, otra en España que es Salamanca, y Cambridge en Inglaterra. Y poco a poco fueron surgiendo por diferentes lugares de Europa estas universidades, donde se impartía el conocimiento ya específico en cierta disciplina, ¿sí? Ahora, las carreras que en un principio, vamos a decir así carreras, ¿no? Porque hoy en día ya nos hemos acostumbrado a hablar de carreras universitarias, pero se podría decir que las carreras que en un principio se fundaron y eran muy demandadas eran las de Derecho, medicina y teología. No, derecho, recuerda que las leyes ya están desde la época romana y antes incluso, ¿no? Justiniano en el Imperio Bizantino también rescató esas leyes y creó un cuerpo jurídico. Por otro lado, la medicina pues es indispensable precisamente para el conocimiento del cuerpo humano. Recuerda que la Europa de la Edad Media está constantemente acechado por pestes, enfermedades, ¿no? Y muchos decían, no, es castigo de Dios, no, pero o sea, el hombre quería saber a qué se debe, cuáles son las causas que hacen estas enfermedades. Entonces era importante conocer el funcionamiento del organismo interno del hombre. Entonces la medicina también surge como una gran disciplina. Y como estamos en la Edad Media, recuerda que todo se centra en la creencia religiosa, no puede faltar pues una disciplina que se encargue del estudio de las doctrinas y conocimientos de la iglesia. Así surge la teología, ¿no? Pero exactamente la teología dentro del contexto católico, ¿ok? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, la Universidad de Oxford, la más antigua de Inglaterra, pero acá la Universidad de París, la primera universidad de Francia. Y me había pasado pues la Universidad de Bolonia, no solo la más antigua de Italia, sino de todo el mundo, ¿ok? Pasamos ahora bueno, seguimos dentro de las universidades y vamos a hablar de las 7 artes libres que se enseñaban precisamente antes de ya dedicarse a una carrera en específico. Vamos a hablar del Trivium y Quadrivium. Trivium 3, Quadrivium 4, ¿sí? En total 7. Estas 7 artes eran indispensables para todo aquel que ingresaba a la universidad. Un requisito indispensable era saber hablar latín porque las clases se daban en latín, ¿ok? En ese idioma. Otra razón, chicos, es que se tenía que dominar estas 7 artes sí o sí antes de iniciar ya en sí una de estas disciplinas o una de estas carreras de las que ya mencioné hace un rato. Pues tenemos las carreras, esas 3, ¿no? En un principio solo eran esas 3, ya poco a poco fueron surgiendo más carreras. Y en cuanto al Trivium, ¿no? Esto debería estar antes, ¿no? Y las carreras después, pero bueno. Trivium, gramática, dialéctica y retórica. Y en el Quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Esto eran no solamente cursos, simples cursos de universidad, no, eran 7 disciplinas que eran consideradas artes, incluso, que si no se aprobaban, si no se desarrollaban bien, no podrían iniciar alguna de estas 3 carreras. Eso pasaba en cualquiera de las universidades que estaban empezando a surgir en diferentes partes del mundo. Entonces, eso, y acá vemos una representación de las 7 artes de las cuales estamos hablando, ¿sí? Seguimos dentro de lo que es la cultura, pero parte de la cultura también está el arte medieval. Y también acá vamos a hacer una comparación. El arte griego y el arte romano, pues, llegó a niveles muy elevados de exquisitez, de perfección, se podría decir. O sea, recordemos cómo eran las esculturas, cómo eran los templos, me refiero a la arquitectura, la pintura de estas civilizaciones. Y en la Edad Media, también, pues, debido a la influencia muy fuerte de la religión, no hubo un desarrollo tan grande del arte, pero no por eso vamos a dejar de lado mencionar 2 aspectos o 2 estilos muy importantes que surgen en la Edad Media. Primero, el estilo románico, ¿no? Y el estilo o el arte gótico. Son prácticamente como una especie
podemos contrastar, hay algunas cosas contrarias. Por ejemplo, cuando hablamos de arte románico, estamos hablando de este tipo de construcciones, ¿sí? Monasterios, templos, iglesias, pero de este tipo, así con las características que vamos a ver ahora. Son sólidos, como pueden ver, son construcciones sólidas, o sea, de muros anchos, de paredes gruesas, o sea, se ven más que nada como fortalezas, y de hecho así llamaban al arte románico, las fortalezas de Dios. O sea, me refiero a que parecen fortalezas militares, ¿no? Con torreones y estas cosas. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del arte gótico. El arte gótico no es tanto para lo que son templos y monasterios, sino más para catedrales o otro tipo de construcciones, como puede ser palacios de los nobles o de la gente de dinero, o incluso también ayuntamientos. ¿Se acuerdan? El ayuntamiento era como la alcaldía o el municipio de hoy en día, ¿ok? Y como podemos ver acá, el arte gótico ya más bien tiene paredes más delgadas, y un estilo artístico diferente. Pero bueno, mejor vamos a regresar acá y acá vamos a ver las diferencias. Entonces, arte románico es más que nada templos y monasterios, ¿sí? En monasterios es donde vive el clero regular, ¿no? Las personas que viven encerradas y no se relacionan con los laicos. Mientras que el arte gótico es más para catedrales y también otro tipo, ¿no? Palacios. Mientras que el arte románico tiene un aspecto sólido, así muy bien tosco. El arte gótico tiene un estilo más ligero, más delgado, más esbelto, ¿ok? El arte románico tiene muros gruesos. ¿Por qué? Porque su techo es más grande y más pesado. En cambio, los muros del arte gótico son más delgados, y no tan chatos, sino más bien son muros altos, porque el techo ya no tiene tanto peso y no va a ocasionar ningún problema. Entonces, muros gruesos y poco elevados, o sea, chatitos. Mientras que aquí, muros delgados y más bien sí son altos. En el arte románico, el techo tiene forma de cañón, o sea, así como una especie de una bóveda en forma de cañón, o medio cañón, o semicircunferencia, ¿ya? Característico, ¿no? O sea, eso lo podemos ver incluso acá en nuestra ciudad. No necesariamente tenemos que visitar Europa, porque el estilo románico también ha llegado a América, ¿ok? Mientras que los techos del arte gótico tienen una forma de bóveda, pero de crucería, algo así, ¿no? Mientras que en el estilo románico es una semicircunferencia, en el otro están cruzados, ¿ok? Entonces, las ventanas son pequeñas, y si las ventanas son pequeñas, va a haber poca iluminación, ¿ok? En cambio aquí las ventanas son más grandes y utilizan estos vitrales. ¿Qué cosa es un vitral? Pues lo que estamos viendo precisamente como fondo de pantalla, ¿ok? Esas son ventanas, ¿sí? Más grandes que las del estilo románico. El estilo gótico tiene ventanas más grandes, pero por ende también están adornadas con vidrios de diferentes colores, lo que le da más luz al interior. Entonces, mira, imagínate, si yo te pregunto en el examen, ¿qué arquitectura medieval se caracteriza por ser oscura? ¿Ya? Entonces acá sería pues en la románica. ¿Por qué? ¿Porque se me da la gana o porque memoricé? No, es oscura por una razón, es porque las ventanas son pequeñas, ¿no? En cambio, en el arte gótico tenemos más luz porque las ventanas son grandes y además de eso utilizan vitrales, vidrios de diferentes colores, dándole forma, en este caso, a santos o apóstoles de la iglesia. Podría también, mediante un vitral, puedo representar la imagen de Cristo o de la Virgen, etc., ¿no? Las imágenes religiosas características de la religión católica. Y entonces, cuando hacemos esta comparación, vemos que son dos artes diferentes. Este fue primero, ya, ambas más bien sí se parecen en algo. Tienen como planta, la planta, así, acá vemos un plano, la forma de la cruz, ¿no es cierto? Una cruz latina. Pero lo que estaba diciendo, son parecidas, las dos son de la Edad Media, pero uno es anterior al otro. Primero fue el arte románico, herencia directa de la cultura romana, por eso de ahí viene el nombre románico, mientras que el arte gótico ya es algo propio de la Edad Media, ¿sí? O sea, ya no es influencia necesariamente de Roma, sino más bien de la mezcla de diferentes factores. Recuerda que en la Edad Media hubo invasiones, un pueblo se mezclaba con otro, y muchos dicen incluso que los burgueses, esta nueva clase social que surge precisamente por el renacimiento del comercio, ellos financiaron un arte propio de la ciudad, que no se parezca al románico, sino sea propio de los burgueses, de la gente que vive en la ciudad. Entonces acá vemos, por ejemplo,
templos, monasterios, esto es del arte románico. Mientras que lo que vemos acá, puntas, paredes más delgadas y sobre todo más altos, porque estos templos son altazos, estas catedrales, perdón. Este es el arte gótico, ¿sí? Y con eso, muchachos, terminamos lo que corresponde al arte medieval. Ya estamos así a unos cuantos capítulos, los últimos capítulos de lo que es la Edad Media, ¿sí? Entonces ya vamos a acabar esta parte. Estamos a punto de entrar a la tercera edad de la historia, que es la Edad Moderna, ¿sí, chicos? Entonces ya nos estamos viendo para terminar este tema en la videoconferencia a través del Zoom, ¿sí? Eso sería todo. Gracias por su atención, chicos. Cuídense.